chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito en la pronunciación inglesa. Vamos a trabajar específicamente en dos sonidos vocálicos que son muy importantes y muy comunes en inglés. En español pudiéramos decir que nosotros solamente tenemos el sonido de la I, solamente ese es el que tenemos, ¿ok? En inglés, sin embargo, existen dos sonidos parecidos al de la I. Fonéticamente lo representamos de la siguiente manera. Un sonido lo vamos a representar de esta manera y el otro sonido lo vamos a representar fonéticamente de esta manera. ¿Ok? Son parecidas a la que tenemos, pero son diferentes. ¿Cómo vamos a pronunciar esta y cómo vamos a pronunciar esta? Muy bien. Esta se parece mucho a la que utilizamos cuando, por ejemplo, pronunciamos este signo matemático, ¿ok? Que es el signo de pi. Cuando lo pronunciamos, esa I que suena, así es parecida a esta, I, ¿ok? Y esta parece a una I, pero es diferente. Esta se pronuncia así, I, ¿ok? ¿Cómo vas? Esta, no creo que tengas mucho problema con esta, porque acuérdate de cómo se pronuncia este signo, que es pi, y así como suena la I ahí, así es como la vas a pronunciar. En cambio esta, si no la tenemos prácticamente, ¿cómo la vas a pronunciar? Bueno, es sencilla de pronunciar. Tienes que articular tu boca, todo tu aparato fonético lo tienes que articular de la siguiente manera, como si fueras a decir una E en español, E. Y te quedas así articulando y en lugar de pronunciar una E vas a decir una I. I. Como puedes darte cuenta, articulo como si fuera yo a decir una E, pero en realidad al final digo una ¿ok? Y hace mucha diferencia en inglés. Te voy a poner algunos ejemplos para que te des cuenta lo importante que es aprender estos sonidos. Ok, como puedes darte cuenta, ¿cómo pronuncias comer? Se pronuncia eat. ¿Cómo se pronuncia eso? It. Si queremos decir cómetelo, eat it. Ok, como puedes darte cuenta, son distintos. Si no diferencias bien estos sonidos, puede que tengas algunas confusiones semánticas en cuanto a la pronunciación. ¿Por qué razón? Porque cuando pronuncias eso, pudieras decir comer, y cuando pronuncias comer, pudieras decir eso. Entonces tienes que diferenciar bien. Nosotros como latinos, pues al principio no entendemos bien esta diferencia fonética. Sin embargo, los angloparlantes pues tienen una diferencia bien marcada entre estos dos sonidos. It. Y así como existen muchos más ejemplos. Veamos más ejemplos. Bien, como ves, aquí te pongo otros ejemplos que, entre otros, o sea, no son todos, existen muchos más ejemplos que los llamamos en inglés minimal pairs. ¿Por qué razón? Porque tienes que aprender a pronunciarlos correctamente, porque en lugar de decir esta columna, pudieras estar diciendo esta columna o viceversa. Ejemplo, eat, it. Esto es comer, esto es eso. Aquí es feel, aquí es feel. Esto es sentir, esto es llenar. Esto es seek, que significa buscar. Esto es sick, que significa enfermo. Esto es heat, esto es hit. Esto es calor, esto es como éxito, o también es como golpear. Esto es leave, esto es live. Esto es irse y esto es vivir. ¿Ok? Entonces, como puedes darte cuenta, es muy importante que aprendas a dominar estos sonidos vocálicos. Muy bien, solo para concluir, recuerda que el día de hoy aprendiste dos sonidos vocálicos muy importantes en inglés. Y recuerda que este se pronuncia así como pronuncias la I en este símbolo pi, así la vas a pronunciar, es una I alargadita, finita y alargadita, I, y esta la vas a pronunciar como si fueras a pronunciar en español una E, pero en lugar de decir la E, vas a decir una I, ¿ok? De manera que puedas pronunciar correctamente todas estas palabras y todas las que vienen. Muy bien, ¿y cuál es la clave para pronunciar este sonido vocálico o este? Bueno, como puedes darte cuenta, siempre de que te encuentres con estas dos letras, la E y la A, o la doble E, ¿okay? Siempre de que te encuentres con este spelling que lo llamamos, siempre, bueno, no siempre, ¿okay? Hay muchas excepciones en inglés, pero créeme, de cada 10 palabras que te encuentres en inglés,
8 van a ser pronunciadas con esta regla que te estoy diciendo, ¿sí? Así es que siempre de que te encuentres esta E y esta A, pronúnciala con este sonido, ¿sí? Vas a ver que la mayoría de las veces lo vas a hacer correcto. ¿Y cuándo vas a pronunciar esta E? ¿Cuándo la vas a pronunciar? Bueno, si te das cuenta, aquí lo puedes deducir. Cuando la I te la encuentres solita, ¿sí? Cuando la I esté solita, y principalmente en palabras monosilábicas, es decir, de una sola sílaba, es cuando vas a pronunciar este sonido, ¿sí? Igualmente las dos tienen excepciones, pero poco a poco, a medida que vayas avanzando más en inglés, te darás cuenta de esas excepciones. Pero recuerda, de cada 10 palabras que te encuentres con este spelling, ya sea la E, la A, la doble E o la I solita, ¿sí? 8 van a seguir esta regla y 2 van a ser excepciones. Pero no te desmotives, es mejor que lo aprendas de esta manera y no sigas cometiendo muchos errores en la pronunciación, ¿ok? Recuerda que si sigues practicando vas a mejorar mucho tu aprendizaje en inglés, tu pronunciación y tu comprensión en inglés, ¿ok? No te desanimes, yo sé que tú puedes hacerlo. Recuerda, si te gustó este video, compártelo con alguien más que sientas que le va a ayudar. Y recuerda suscribirte, dame un like y suscríbete en mi canal, de manera que puedas tener acceso a todos los demás videos que voy a estar subiendo con temas específicos y voy a tratar de explicártelos lo más sencillo posible. Espero que me hayas comprendido en estas explicaciones que te di y que puedas seguir aprendiendo este idioma. Nos vemos hasta el siguiente video.